Salimos este fin de semana, fue muy cansado porque tuvimos que ir a Nuevo Laredo de urgencia y fuimos y regresamos, nos quedamos un día más porque crean o no crean, ya los viajes me pesan, sobre todo adaptarme. Me he dado cuenta que cada vez que subo a la Ciudad de México, después de estar a nivel del mar, me cuesta 3, 4 días en medio compensarme. Y pues hoy no me quería parar, aunque en la mañana tenía un compromiso con una familia, ya me había quedado de acuerdo en ir con ellos y era así como, Leti, ya párate, y yo le preguntaba, ¿y si va a otro mi lugar? Hubiera estado bueno, ¿no? Pero fue complicado. Dios es bueno, digan conmigo, Dios es bueno. Estamos viendo el Nehemías. Aunque usted crea, voy en el capítulo 2, no me he salido del capítulo 2 por lo extenso que yo veo en ese capítulo y aunque nada tiene que ver con este capítulo, lo que le voy a compartir el día de hoy, yo me puse a pensar, yo no sé, créame que lo más maravilloso y lo más extraordinario que la Biblia tiene es poder recapacitar y pensar muchas de las cosas que están ahí escritas en el libro. Y yo me puse a pensar, ¿qué fue lo que movió a Nehemías? Recordemos que el primer capítulo es, deja tu estado de confort, ¿no? Haz algo en tu vida. Eso es para todo ser humano, todos los cursos que hay en empresas. Este libro está siendo el número 1, lo están tomando para que sea algo muy motival. Y el primer capítulo es deja tu confort, deja realmente tu vida placentera o tu vida segura o tu vida, y empieza a hacer algo. De eso se trata, por eso lo dan las empresas. El capítulo 2 es deja la flojera, ¿no? Pero dentro de todo ello, no me voy a abocar esa parte que ya la vimos anteriormente, no nos hemos metido a algunos versículos. Yo estaba pensando, me gusta alucinar, ya no fumo nada raro, no me meto nada raro desde hace 35 años, a los que ustedes no crean, pero me gusta, cada vez que leo un libro, me gusta pensar acerca de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, ponerme en la postura de Nehemías. Y al ponerme en la postura de Nehemías, me puse a pensar, ¿qué movió a Nehemías? ¿Por qué hoy la iglesia, por qué hoy realmente la sociedad está tan apática? Yo les decía la semana pasada que el sistema nos ha hecho flojos, tenemos que cambiar el chip. No sé si usted recuerda, si vino. Realmente veo a la gente diciendo no, estamos bien, mi trabajito es suficiente, con lo que gano está bien, con que mi mujer me ayude es suficiente, recordará, ¿va? Y no es cierto. O sea, nos han cambiado el chip de tal manera que a los hombres nos están haciendo menos hombres y a las mujeres las están haciendo más hombres. ¿Me explico? Estoy hablando socialmente, ¿ok? Si usted nació y si su papá lo vio, su mamá, lo primero que dijo es mujer o es hombre. No estoy hablando del aspecto género sexual, estoy hablando del problema mental. Y algo que yo pude observar que me llama mucho la atención, precisamente al ponerme en lugar de Nehemías, ¿qué fue lo que lo movió? ¿Por qué hoy la sociedad no está haciendo grandes cosas más que cuando hay un desastre, ¿no? Nosotros vemos que para que México se pueda mover a favor de nosotros mismos, necesita haber un terremoto o necesita haber lluvias o inundaciones o casi acabarse el mundo para poder decir, algo vamos a hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, el estado de Guerrero, así como parte del estado de Oaxaca, de la última inundada del año pasado. Recordarán que mandamos muchos víveres, mandamos ropa y lo mandamos extemporáneo a propósito, porque todo el mundo piensa que la necesidad es momentánea y no es cierto.
La sociedad no es, la necesidad no es momentánea. Cuando la gente está en necesidad es muy difícil que salga a menos que alguien le eche la mano. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué el pueblo hebreo, el pueblo judío es tan próspero? Todo el mundo decimos que es por la promesa de Dios. Digan conmigo, es por la promesa de Dios hasta cierto punto. Cada vez que un judío entra en bancarrota, la sociedad judía se levanta a levantarlo. Eso es lo que le estoy diciendo. Y le dan varias oportunidades. No son como los mexicanos que decimos, ya le ayudamos una vez, Dios le bendiga, ¿no? Y si fracasó en esa vez, pues no hay quien más le ayude. Para mí personalmente, a México, a nosotros los mexicanos, y especialmente a los cristianos, nos falta una palabra maravillosa que se llama misericordia. Y de eso quiero compartirle esta tarde. No tenemos misericordia. Fíjese, es algo que yo me puse a pensar. ¿Quién se daba la tarea de reedificar toda una ciudad, ¿no? Y no toda una ciudad, toda una nación, porque aunque Jerusalén era el centro de la ciudad de la nación de Israel, realmente todo Israel estaba desprotegida. Y entonces yo puedo ver que la única opción que nosotros tenemos, o que yo he podido ver que se logra emprender grandes cosas, es cuando nos movemos a misericordia por los demás. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que alguien está en un problema, la palabra misericordia o la definición misericordia es tener compasión de los males ajenos, eso dice el diccionario. O sea, movernos hacia los males ajenos, ¿no? Esta semana Leti y yo hicimos un viaje por misericordia, ¿no? Yo no quería viajar, honestamente, venía cansado apenas de el viaje que hicimos a Estados Unidos, luego el viaje de damas, luego este viaje y la verdad es que nos movimos a misericordia. Cuando a alguien le pasa algo, si no hay gente con misericordia, la ruina de esa persona va a ser muy grande, ¿no? Quiero llevarles rápidamente en la escritura el Evangelio según San Lucas. Vengan conmigo al libro de San Lucas, al capítulo 10, versículo 25. Es algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, la creadora de la Cruz Roja se levantó por misericordia, ¿no? ¿Saben cuál es el gran error actual de la Cruz Roja? Que ya es negocio, ya no es misericordia. Ese es el mayor problema. Si usted va a la Cruz Roja, va a ver que le va a costar tan caro el medicamento como afuera, le va a costar tan cara la consulta como afuera. Es más, le va a costar más cara en la Cruz Roja que ir a Similar o a la farmacia del ahorro, a esos lugares donde son gratis, ¿no? Se les olvidó a nosotros también en el caminar, en la estabilidad. Digan conmigo, en la estabilidad perdemos la palabra misericordia. Versículo 25 del capítulo 10 dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Aunque usted no me crea, este es algo fundamental, importantísimo, primario para los cristianos. Porque si nosotros venimos a Cristo, es porque nos interesa la vida eterna más que en la que vivimos. Aunque es cierto, necesitamos en esta vida, como tú quieras, como dice Proverbios, el dinero sirve para todo, necesitamos descansar, necesitamos sentirnos bien, ¿no? Que gran parte de la misericordia muchas veces es hacer sentir bien a los demás, no hacerlos sentir peor. El bullying
de las escuelas está surgiendo porque ya no hay misericordia en la familia. Fíjese bien, ya no hay misericordia. Esa palabra ni siquiera se nombra. Entre los padres agarrándose entre el chongo y cada quien haciendo o considerando que las cosas que quieren hacer son las que valen la pena, pero no es cierto. ¿Haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Preguntémosle a Dios esta mañana. Di conmigo, Dios, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? La respuesta está aquí. Si tú no haces eso, dile adiós a la vida eterna. ¿Ok? Te vas a morir como todo ser humano, todos vamos a morir. Pero que resucites y vayas ante la presencia del Señor y tengas la eternidad con Él, no lo creo, ¿ok? Porque la respuesta está aquí. Y Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo es que lo lees? ¿Recuerdan que el domingo pasado vino Gerardo el Doc y nos habló acerca de leer la Biblia literalmente? Él tiene un gran problema. Él es cristiano y trabaja en un hospital adventista. El hospital adventista, el sábado, ellos no abren las puertas. Aunque tienen enfermos, la gente no trabaja. Ahí no vas a encontrar un doctor, encontrarás una enfermera de guardia, a lo mejor un doctor de ahí que irá de vez en cuando, pero en ese hospital no operan los sábados. Si tú llegas con una emergencia el sábado y te tienen que operar en esos momentos, di conmigo, ahí te vas a morir, aunque oren por ti, ¿ok? Bueno, si oran por ti tienes probabilidades de no morirte, pero ok. Entonces, fíjate bien, le está diciendo Jesús, ¿cómo lees? Me haces una pregunta y Jesús lo refiere, le dice, mira, la escritura es clara, lee literalmente lo que dice la Biblia. Y aquel intérprete, era un intérprete de la ley, le dijo, Señor, es fácil, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Parémonos un poquito. Si tú y yo no amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a aclarar las cosas, ¿no? Si tú y yo realmente no amamos al Señor con toda nuestra alma, que habla de nuestras emociones. Ahora, déjame explicarte, el corazón toma decisiones aunque tú no lo creas. Los científicos han demostrado que el corazón segrega una hormona que manda al cerebro y el cerebro toma decisiones a través de esa hormona. Por eso, cuando alguien te gusta, ¿no? Tú dices, te enamoras de alguien, lo primero que hizo es que el corazón latió. Si verdaderamente te enamoraste de esa persona, el corazón latió primero y después segregó esa hormona al cerebro para ayudarte a aventarte y acercártele a la persona. Pero antes de todo eso, o el estómago se hizo campanitas y el corazón latió mucho y entonces el cerebro te dijo, sí, esa es la chava la que me va con la que voy a vivir toda mi vida. Digan conmigo, nunca nos hablaron del error, nos hablaron del corazón, de la hormona que segregó al cerebro, los ojos se cegaron y ahí fuimos, ¿no? ¿Okay? En la mujer pasa exactamente lo mismo. Y entonces fíjate bien, con todas tus emociones, dice la Escritura, y con todas tus fuerzas, está hablando que todo tu ser sea consagrado a Dios y además, por si fuera poco, con toda tu mente. El segundo, dice, es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido. Es un intérprete de la ley. Jesús le dice, respondiste bien. Ahora el problema es que ve y hazlo. Digan conmigo, el problema no es responder, es hacer las cosas, ¿no?
¿Va? Fíjate bien, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tú sabes que todas las teorías teológicas, todas, en aspectos generales, estoy hablando San Agustín, estoy hablando Calvino, estoy hablando Wesley, estoy hablando de todos esos hombres que de alguna forma reformaron la iglesia o el pensamiento de la gente religiosa y lo establecieron. Todas sus teologías o sus doctrinas fueron para justificar su postura de vida. Y este era el problema desde que Jesús vino a la tierra. Los grandes intérpretes de la ley declaraban la palabra, pero no la vivían. Se justificaban a través de la palabra. ¿Qué estaban haciendo? Tomaban cosas que les convenía y cosas que no les convenía las desechaban, no las tomaban en cuenta. Entonces cuando Jesús les dice, ¿cómo lees? Ah, Señor, yo leo esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quiere decir que Dios debe de ocupar un mayor lugar que tus hijos, tus nietos, tu esposa, tu carro, tu casa, tu trabajo, todo. Con todo tu corazón. En el corazón, lo máximo del amor que debe de existir debe ser hacia Dios. Si te cambiaron el chip, es muy complicado. Por eso puedes darte cuenta que hoy mucha gente, pues sí viene el domingo a la iglesia, ¿no? Si no se les atraviesa algo. Porque cuando se atraviesa algo, pues dejamos de venir a la iglesia, ¿va? O simple y sencillamente decimos, híjole, todos los domingos ir a la iglesia es para religiosos y los miércoles es para fanáticos. Lo oigo, ¿no? Y imagínate que fuéramos una iglesia que tuviéramos cultos todos los días. La iglesia o el libro de los Hechos, la iglesia primitiva nació teniendo reuniones todos los días. Cumplían el propósito por el cual Jesús la había dejado aquí en la tierra. Ahora, eso no es lo importante, digo, sí es muy importante. Pero después de hablar de tu corazón, dice, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Dile al que está a tu lado, si tú no amas a Dios con todo tu corazón, no vas a heredar la vida eterna. Y el que está a tu lado, ay, ¿no? Cuando amas a Dios con todo tu corazón, entonces Dios dicta en tu corazón las cosas que debes de hacer conforme a Él, ¿no? Y luego ya entra un asunto del alma. ¿Por qué nos habla del alma? Porque en el alma están las emociones y las emociones dictan la razón. Ustedes saben que nosotros no nada más decimos las cosas no porque sí, sino primero las razonamos y antes de razonarlas las metemos a nuestras emociones. Fíjate, voy a hacerte un ejercicio bien rápido. Les voy a dar 1000 años fuera del purgatorio al que me traiga 1000 varos ahorita. ¿Qué onda? Los voy a librar 1000 años del purgatorio. ¿Qué más quieren? Eso decía San Agustín, ¿verdad? Bueno, la iglesia católica al principio, ¿no? Le llamaban indulgencias. Okay. Pero lo que yo quería decirte no era eso, sino, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que yo no lo sé, pues no, porque ni existe para comenzar, ¿no? De hecho. Pero imagínate, bueno, fácil, te voy a cambiar el asunto. Tengo en estos momentos necesidad de 1000 pesos. Yo tengo necesidad de 1000 pesos. Soy tu pastor. A ver,
Fíjese qué estoy tratando de decir. Entró primero la parte emocional antes de la razón. Primero, o no traigo, ¿va? O qué ha hecho para merecérselo mucho, ¿no? O empiezas a pensar antes de que llegue al corazón, a la mente, surge dentro de tus emociones. Cuando tú ves a una chava guapa, lo primero que haces es volteas y dices, ay, mira Dios lo que hiciste para tus hijos, ¿no? Y luego razonas que está mal, ¿sí o no? Entra ya en juego tu mente y te dice, ey, eres cristiano. Ah, ¿verdad? Sí, cierto. Y entonces, Dios, regresamos, reembobinamos el cassette para atrás, ¿no? Ya estoy bien contigo, ¿no? ¿Qué te movió? Primero, la pasión, el alma, ¿ok? Después, la mente. Ese es uno de los grandes problemas de los cristianos, que dejamos que nuestra alma gobierne realmente a nuestro corazón. Y entonces, si el alma está mal, como dice la Biblia, si los ojos están mal, todo el cuerpo está mal. ¿Has leído esa parte? ¿Sí o no? Bueno, entonces, gracias por los 1,000 pesos. Dios se los multiplique a todos, ¿no? Pero lo que yo quiero decirte, si tú no haces estas cosas, entonces está complicado heredar la vida eterna. Y luego Jesús le añade un punto más y le dice, y con todas tus fuerzas. ¿A quién le consagras tus fuerzas? Buena pregunta, ¿no? Y entonces sigue diciendo más adelante, si tú no haces esto con tu prójimo, no vas a heredar la vida eterna. Entonces, ya que el intérprete le contesta, Jesús le dice, bien has dicho, ahora hay un problema, haz lo que acabas de decir. Ese es el gran problema de los cristianos el día de hoy. Sabemos mucha Biblia, pero poco la ponemos en práctica. Otro ejemplo, llegas a un súper, ¿no? Te metes, te estacionas y cuando viene el cuate que tendrá 20 años con un silbato que David les dice viene, no hizo nada, ¿verdad? Es más, te estorbó. Porque se puso ahí para que le dieras la vueltita para que tu ventana pasara y le dieras el peso, los 2 pesos. ¿Qué es lo primero que piensas? Está bien joven, este no es un trabajo, ¿por qué le voy a dar? ¿Sí o no? Rebeca dice que no y ni carro tiene. ¿No? O sea, observa. Es algo porque luego Jesús les explica y dice que él queriéndose, versículo 29, dice, pero él queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ok. Versículo 30, ¿estás ahí? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ok. Vean conmigo, X cuate. Nos han cambiado el chip, digan conmigo, nos han cambiado el chip. Si tú ves un cuate tirado en la calle, ¿te paras y le ayudas? La verdad, o sea, si Dios lo sabe, que no lo sepamos los demás, ¿no? Si es de noche, no, y si es de día, menos. ¿No? Primero,
Porque lo que hace nuestra parte emocional dice, ¿qué tal si es una trampa? ¿Sí o no? Ya entró el alma, ya entraron las emociones. La pregunta es, ¿hicimos la palabra de Dios al pie de la letra? Digan conmigo, no, se van a ir al infierno. Y ahora sí lo aventé para allá para zafarme un poquito, ¿no? ¿Okay? Fíjense, cosas que nosotros necesitamos meditar, porque finalmente nosotros vemos que Nehemías hizo una gran obra y que Nehemías lo hizo por una palabra tan sencilla que se llama misericordia. Le dolió el mal ajeno, y al dolerle el mal ajeno emprendió una labor a favor del pueblo de Dios. Mientras que no te duele el mal ajeno, jamás podrás emprender una obra a favor de Dios. ¿Me explico? En la semana vino un papá de un niño que va a entrar a la escuela y me dice, ¿cómo tú me aseguras que la escuela va a durar 10 años más? Y les voy a platicar cuál fue su sentir. Me dice, yo he escuchado que no les pagas a los maestros. Digo, ¿has escuchado bien? ¿Quién te dice que en 10 años no se van a ir? Digan conmigo, y el pastor entró en crisis. Y entonces yo le dije, mira, cuando tú puedes darte una vuelta a la escuela que está aquí atrás a la hora del recreo y ves el comportamiento de todos los chavos, de cómo se maldicen, de cómo hablan, de cómo se golpean jugando, de cómo no pelan a los maestros. Nuestra escuela debe durar por lo menos unos 20 años. Me dice, pero si se van las que están ahorita, pues ya vendrán otros, le dije. Espero que no se vaya ninguna, ¿no? Porque fue una escuela que surgió por misericordia al mal ajeno. Y mal ajeno porque mis hijos ya salieron. Yo ya no tengo problema de que estén en la escuela o no estén en la escuela. Bueno, Abraham está en el último año, ¿va? Pero si algo me conmueve es, ustedes no conocen a Santiago, sus papás van a otra congregación. Cada vez que el niño me ve, me abraza y me dice, pastor, gracias por hacer esta escuela. Cuando yo hablo con el niño, a ese niño le hacían bullying en la escuela, porque está gordito, porque está güero y está feo. Se parece a su papá, por cierto, ¿no? Y entonces cuando tú ves a un niño que viene en esta forma y lo hace casi llorando, que disfruta la escuela como no tienes idea, mal haríamos en pararla. Sí necesitamos muchas cosas, sí estoy luchando por otras cosas, ¿va? Sí necesitamos que la gente que tiene lana pues aporte para la escuela, pero simple y sencillamente por ejemplo, nuestro trabajo en este año que viene es meter una disciplina un poquito más rígida en sus hijos con relación a no celulares, con relación a no comida chatarra. Porque qué chido, los mandan con papitas sabritas y le dicen, ahí está el lunch. Para eso que las compren ahí caras, ¿no? Ese negocio no es mío, ¿eh? Si alguien piensa que la cosa esa negra que está ahí, yo siempre he dicho que todo lo negro es del diablo. Entonces, no es cierto. Al contrario, déjenme decirles,
los chavos vinieron y me dijeron, pastor, nuestro congreso, ¿nos dejas trabajar? Le dije, pues sí. Al principio yo les había ofrecido darles dinero, pero por alguna circunstancia nos quedamos sin dinero, entonces no hubo. Ellos se pusieron a chambear. Entonces cuando alguien quiere chambear, yo lo dejo que lo ponga de verde, morado, azul, rojo, negro. Y entonces digo, pobres africanitos, entonces no son del diablo, ¿va? Entonces déjame decirte, mientras que no ubiques, de verdad, hermano, mientras que no ubiques, no te vas a mover, no vas a hacer algo para el Señor. Desgraciadamente el chip lo tenemos tan clavado en la cabeza que todo es dinero. De verdad, pensamos que todo debe ser dinero. Y en esta vida, las cosas mejores no se mueven por dinero. La mayor satisfacción que el ser humano debe tener no está en el dinero, sino en la gratitud que se obtiene después de poder haber hecho algo. De podernos mover por este sentido, creo que es la parte más importante. Y entonces aquí nosotros tenemos la otra parte, ¿va? Dice, aconteció que descendió, estoy en el versículo 30, ¿no? 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre, este hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo, verdad? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. ¿Qué diríamos tú y yo? Digan conmigo, pues ni es de mi familia. ¿A poco no diríamos eso? Yo sé que cada regla tiene una excepción, algunos no lo diríamos, otros, que es la mayoría, diríamos, pues ni es de la familia, o es de otra congregación, ¿no? Al cabo son de Jericó, o al cabo son de Nueva Vida, Pan de Vida, Agua de Vida, Manantial de Vida, todos esos de vida, ¿no? Hermano, el corazón de Dios, de verdad, el corazón de Dios en este tiempo es mover a su pueblo a misericordia, de verdad. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y lo vio y pasó de largo. El sacerdote estaba obligado por lo menos a darle auxilio. Digan conmigo, se había deshumanizado, aunque tenía la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios y nos hemos deshumanizado. En serio. Asimismo, un levita, un Sergio López, un Alfonso Castellanos, Jepsi, Baiván, Omar, un levita, aquellos que tienen una responsabilidad en la iglesia de llevarnos delante de la presencia de Dios y llevarnos a cantar delante de Dios. Dicen que lo vieron y pasaron de largo. No. Hay cosas bien tristes en la palabra y esta es una de ellas. Créanme, que el pueblo de Dios se deshumanice, que pase Abraham Chapa y te vea tirado y que te diga Dios te ayude, ¿no? Y entonces dice la Escritura que pasó el levita, siguió de largo, solamente lo miró, pero un samaritano. Ustedes saben la historia de la mujer samaritana, ¿va? Aquella que le dio de beber agua a Jesús. Y ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se querían. Problemas religiosos. ¿De dónde era el Mesías? Ellos decían que era de Samaria, los judíos decían que era de los judíos.
pero finalmente era un asunto de interpretación, la verdad de todas las cosas, y estaban peleados. Y sin embargo, este samaritano que iba de camino, dice que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabes por qué Dios tenía un año que le llamaba el año del jubileo? ¿Ustedes han oído algo acerca del jubileo? Yo espero que sí, ¿no? Que lean toda la Biblia. Que era el año en el cual ellos estaban obligados a perdonarse todas las deudas por misericordia. Yo creo que si nosotros estuviéramos viviendo ese año del jubileo, le diríamos: Señor, en lugar de a los 50, aviéntalo hasta los 100, ¿no? Ya después que me haya muerto, ya que venga el jubileo. ¿Cuántas veces, hermano, de verdad, esta es una realidad? ¿Cuántas veces nosotros no nos movemos a misericordia? Ahora, la misericordia no nada más es decir Dios te ayude, sino es hacer algo, ¿no? Empezar a hacer algo por misericordia. Dice: pero un samaritano que iba de camino vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, les puso aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿De quién cuidó? De él. Al otro día, al partir, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Por qué Jesús está dando esta historia? Porque Jesús está hablando de la vida eterna, de cómo las cosas se logran para ir a la vida eterna. Jesús se está refiriendo a más que la parte intelectual, se está refiriendo a los aspectos de fe, los cuales Dios nos ha llamado a todos a dar. El problema es que la mayoría de la gente viene a la iglesia buscando recibir, pero tú veniste, porque es una regla bíblica, dice que venimos a una iglesia a dar. Di conmigo: yo vine a una iglesia a dar, no a recibir. La Biblia dice: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces veniste con el propósito de dar a los demás en lugar de recibir de los demás. Porque cuando nosotros transquiversamos esta parte, automáticamente nos vamos a herir, porque venimos buscando que alguien nos dé, y normalmente la iglesia no está moviéndose a misericordia. Y cuando la iglesia no se mueve a misericordia, entonces nos volvemos gente fariseica o fariseos, que somos intérpretes de la ley, pero solamente la hablamos, no la vivimos, ¿no? Y entonces tú te puedes dar cuenta, regresando un poquito a la historia, tú te puedes dar cuenta que lo primero que Nehemías tuvo fue moverse a misericordia. La misericordia no es más que caminar en Dios y volverte sensible por la presencia de Dios y el deseo de querer hacer algo. Yo creo que nadie, cuando se convirtió a Cristo, recibió misericordia. Pero sin embargo, Dios está esperando que empecemos a trabajar en misericordia. ¿Cuántas veces les he dicho: ya no voy a contratar cristianos, todos quedan mal? Termino con los cristianos.
La misericordia es como el aspecto de la fe. Mientras que no la practiques, no va a crecer. Fíjate bien, es como la fe. Mientras que no la practiques, no va a crecer. Yo me acuerdo hace muchos años que un hermano de la congregación se fue a la bancarrota, ¿no? Y él estaba manejando un taxi. En ese tiempo tenía mucha confianza con algunos hermanos que tenían más o menos dinero y les dije, ¿qué les parece si nos juntamos entre varios y ponemos el enganche de un micro para que el brother lo trabaje y lo siga pagando? A raíz de ese hecho, la mayoría de los que estaban se fueron. Y les voy a explicar por qué. Juntamos el dinero, ¿no? Y fuimos. Nuestro mayor error fue no haber ido a comprarle el micro, sino darle el dinero, ¿no? Y pues como el hermano estaba ya metido en deudas, pues lo primero que hizo fue comprarle unos Nike nuevos al hijo, una bicicleta y se gastó ese dinero no en para lo que nosotros juntamos el dinero. Entonces la mayoría de los hermanos se molestaron conmigo. Y yo por más que les decía, hermanos, es que era la solución, era hacer misericordia sobre él. Muchos me dijeron, no, hermano, porque tú estás equivocado. Las cosas en una iglesia no se llevan así. Y desde entonces me quedé pensando, pues sí es cierto, si les ayudas vienen y si les ayudas no vienen y si no les ayudas vienen, mejor no les ayudamos, ¿no? Y entonces uno se empieza a cerrar sin darnos cuenta que fue un hecho que el diablo utilizó para cerrarnos y ya no seguir dando nada. Y yo me arrepiento porque fui uno de los primeros que dije, no, ¿qué voy a darle? De nuevo, ¿no? A lo mejor el hombre comete errores, pero finalmente le va a dar cuentas a Dios. Nosotros cometimos un acierto, el cual consideramos que fue un error. Yo me doy cuenta que no fue un error. Nehemías empezó con un deseo de levantar al pueblo de Dios, ¿no? Empezó con una intención de poder hacer algo. La definición de misericordia es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenos. Aunque hay una regla, y la primera regla dice que debemos de comenzar en la casa, no afuera. Primero es dentro de la casa. Y entonces yo me puse a pensar, ¿no? Porque quiero pedirles perdón y arrepentirme públicamente que desde aquellos años yo no visito negocios cristianos, de verdad. Y cada vez que veo a algún trabajador cristiano le doy la vuelta. Cuando veo un mecánico busco otro que no sea cristiano. Cuando quiero arreglar un reloj busco a alguien que no sea cristiano. ¿Y sabes cuál fue tontamente mi eslogan? Es que así les puedo exigir. Y al estar pensando de esto, Dios me habló y me dijo, Abraham, arrepiéntete. De lo cual estoy arrepentido, hermano, no te lo estoy diciendo por otra cosa, porque si alguien debemos de preferir es entre nosotros. Aunque las cosas salgan mal, digan conmigo, aunque las cosas salgan mal. Porque es cierto, ¿no? En la esquina de mi casa hay una pastelería de unos cristianos
pues me voy a la de enfrente porque no son cristianos. Digan conmigo, pastor, ¿estás mal? Sí, y lo estoy reconociendo. Estoy reconociendo que sin darnos cuenta, el diablo nos va hiriendo y entonces nos vamos cerrando, vamos dejando que la misericordia vaya huyendo de nosotros. Y entonces déjame decirte, hermano, que es una verdad, es una realidad. Dice la Biblia que debemos de preferirnos los unos a los otros. Y es cierto. Si tú ves un boletín que nosotros teníamos hace 20 años, en una de nuestras hojas aparecían todos los hermanos que tenían negocios ahí. Desde relojeros, había una tortillería, había una ferretería. Y no por sacarles dinero no pagaba nada, simple y sencillamente con la intención de que son nuestros hermanos y vamos a favorecerlos. Les platico, un día llevé mi carro con un hermano que es mecánico, ¿no? Y entonces pues ya me lo afinó y todo. Salgo de su taller, tenía que ir a Toluca, voy a Toluca y antes de agarrar la carretera, el carro se para así, y se paró. Se le cayó el carburador. Ese tipo de cosas me refiero, que ya no volví con otro mecánico cristiano, ¿me explico? Y lo cual tengo que decirles, hermanos, estamos mal. Bueno, yo estoy mal, ustedes están bien, yo estoy mal. ¿Por qué? Porque aunque las cosas salgan mal, Dios me habló y te estoy hablando lo que Dios me habló en mi corazón y yo sé que es para todos nosotros. Aunque las cosas salgan mal, tenemos que intentarlo 100 veces. Y aunque se te caiga el carburador, vuélveselo a llevar. ¿Me explico? Porque si nos herimos y dejamos eso, sería como si Nehemías hubiera dicho, ya que se las arreglen. Y no es así. No es de allá que se las arreglen. Somos un pueblo, nos llamamos hermanos. ¿No irías a la ferretería de tu hermano carnal a comprarle clavos? Es tu hermano. Pues nosotros somos más hermanos porque nos religa la sangre de Cristo, nos mete en un pacto. Y de verdad, hermano, te lo estoy diciendo con todo mi corazón. Ya. Y lloraba por los negocios y le decía, Señor, mándales clientes. Pero yo no iba. Estaba mal. Digan conmigo, estaba mal el pastor. Y yo sé, porque Dios me habló, aunque mi postura era magnífica. ¿Cómo le exiges algo a alguien que es cristiano? Está complicado, ¿no? Bueno, para mí es complicado. La última vez contraté a un hermano para que cambiara el zócalo de mi casa. Y la verdad es que no me gustó cómo lo estaba pegando y le dije, oye, brother, mira, no me gusta, lo estás dejando hundido. Y me dijo, sí, lo medio arregló y siguió igual. Y no terminó la chamba y le di las gracias. Y me dijo, ¿por qué, brother? ¿Ya no tienes dinero? No, le dije, sí, lo que ya no quiero es que tú me trabajes en mi casa. ¿Sabes por qué? Porque me estaba cobrando más caro de lo que me estaban cobrando afuera, más caro que Home Depot. ¿Okay? Home Depot tiene un precio ahí establecido para colocarte. Y entonces, el otro día me dijo, ¿me vas a dar chamba? Le dije, no, a ti no te doy chamba. Busca a ver quién te da chamba. Y entonces Dios me dijo, subiendo a mi casa, graciosamente, me dijo, ¿ves? Digo, sí, por eso estoy enojado, Señor. No, me dijo, ve eso, es como este pintor, ¿cómo se llama? El de la Capilla Sixtina, Ángelo,
Me dice, ahí te dejo una pincelada para que te acuerdes toda la vida. Y dije, pues sí, cierto, ¿no? Hermano, nos hemos vuelto tan duros. ¿Por qué no me puse a ayudarle? Esa es la pregunta, ¿no? Porque le estaba pagando. Nos hemos vuelto tan flojos y tan duros al mismo tiempo que se nos olvida el corazón de Dios. Dios no es así. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado chance y va de nuevo? ¿Cuántas veces has cometido un error y Dios te dice, no importa, hijo, vamos de nuevo? Es más, si tú le pediste perdón a Dios de tu error, Dios ya no se acuerda de ese error. Es como yo veo y digo, ah, caray, aquí vino Miguel Ángel, ¿no? Y me dejó el hoyito ahí para que sumido, ¿no? ¿Me explico? Cada vez que subía hacía un coraje y Dios me dijo, ya ni quería subir arriba de mi casa, ¿no? O sea, me dijo, ¿para qué eres tan perfeccionista? Da el paso y no lo veas y sigue adelante. Mientras que no nos compadezcamos del mal, desde luego, yo le recomendé al brother que se fuera a tomar un curso de pegado, que lo necesita, honestamente, ¿no? Lo necesita. Y que más que estaba cobrando muy caro, me dijo, es que así se cobra en el DF, le digo, pero estás en el estado. Zacarías capítulo 7, versículo 9. Digan conmigo, esta es la mejor regla que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Ya lo pusieron? Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad. ¿Cuál era la verdad? Digan conmigo, lo hizo malo, me puso mal el piso. Pero ¿cuál es la regla? Pero haz misericordia. Swing. Y haz misericordia y piedad cada cual con su hermano. Digan conmigo, qué difícil. Digan conmigo, qué difícil. ¿No? Al único que le llevo mi carro a lavar es a Gelasio porque es cristiano y lo lava muy bien, ¿no? Fíjate, dime hermano, dime, Abraham, qué difícil. Juzga con verdad, pero haz misericordia. O sea, confronta la verdad, pero sígualo amando como siempre. Qué difícil, pero así es Dios. ¿Me explico? Y me da coraje. Me da coraje porque le echo todas las ganas del mundo a todo lo que hago. Y cuando alguien no lo hace como yo lo hago, me molesto. Y entonces Dios me reprendió, hermano. Y me dio este versículo. Con esto quiero terminar porque otra de las cosas los quiero dejar después de una hora, ¿no? Bueno, Sergio me dejó, se aventó 10 minutos de más. Y de verdad, hermanos, son lágrimas de arrepentimiento, de pensando, sintiendo estar bien. Este texto me dice que estoy mal delante de Dios. Y yo ya le pido perdón a Dios. Yo quería compartírtelo nada más esta mañana, ¿no? Por si el 20 te caía. ¿Okay? Fíjate, juzga con verdad. Al cuate le dije, está mal, va. ¿Pero qué? Di conmigo,
Dale otra oportunidad. ¿Me explico? ¿Cuántas veces tú no sientes que tu esposo te falló, tu esposa te falló? Juzga con verdad, pero haz misericordia. Como dice la Biblia, misericordia quiero, no sacrificio. Y Dios no está diciendo que no deseaba el sacrificio, porque el pueblo de Dios al final de todas las cosas va a volver a hacer el sacrificio, así dice el libro de Apocalipsis. Pero sin embargo, Dios quería que hicieran misericordia entre ellos, que esa fuera algo que les motivara a salir adelante, a levantarse, a ayudarse, a empujarse los unos con los otros. Así habló Jehová. Juzga conforme a la verdad y haz misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Mujeres, ya dejen de pensar por nosotros, De verdad, ese es un gran problema que ustedes tienen. Están siempre pensando lo que nosotros ni siquiera hemos pensado. Juzga con verdad, pero haz misericordia. Termino con este texto. Santiago capítulo 2, versículo 13. Di conmigo, ¿se equivocó? Di conmigo, se equivocó, pero merece una segunda oportunidad. Di conmigo, se equivocó, pero merece una tercera oportunidad. Se equivocó, pero merece una cuarta, quinta, sexta, séptima oportunidad. Me explico, la iglesia nos hemos vuelto tan especial, tan dura, que no nos damos la oportunidad cuantas veces sea necesario. Dios, cada vez que te equivocas y le pides perdón, Dios te perdona y no se acuerda, di conmigo, y no se acuerda del error pasado, pero nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Debemos ir a la estatura del varón perfecto? Sí. Ese es nuestro eslogan. Vamos a la estatura del varón perfecto, pero se equivocó. Démosle una segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima oportunidad. Esa es la idea. Termino con Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Diga conmigo, amén. El pueblo de Dios es un pueblo que se mueve a base de misericordia, no de juicio. Misericordia, no de juicio. Déjenme sentirme bien. Yo quiero orar por los que son como yo. Ya les compartí cómo soy. Ya me arrepentí. ¿Pero tú ya te arrepentiste? Es que ya estuvo, sabe. Ya no quiero saber nada. Dios no es así. Y Dios, aunque de repente te regaña, te dice, está bien, hijo, ven, vamos de nuevo, ¿no? ¿Cuántas veces tú crees que Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces tú no has perdonado? Si eres así, ponte de pie, es para ti, quiero orar por ti, no creas que es nada más por mí. Di conmigo, está grueso. ¿Por qué está difícil?
porque esto mete al matrimonio a vivir toda la vida juntos. ¿Se equivocó? Pues sí, va de nuevo. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Por qué? Digan conmigo, por misericordia. Cuando veas a alguien, ten misericordia de él, ¿no? A lo mejor es disléxico como yo. Un día vamos caminando y iba un brother y me dice, vente, está tontito. No le hagas caso. Le dije, no, espérate, suficiente para hacerle más caso que a los demás. Se llama misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando vayamos al cielo, Dios va a tener misericordia de nosotros, pero nos va a juzgar con verdad. ¿Me explico? Qué increíble Dios tenemos, ¿no? Pero Dios quiere que seamos tú y yo así. Veo que se pararon muchos. Ay, ya no me siento tan mal. Gracias a Dios, ¿no? Dile que está a tu lado. Sí, voy a tener misericordia. Dile, la vas a regar, pero voy a tener misericordia. Sí, hermano. Imagínate al pueblo de Dios. Digo, la verdad es verdad y tenemos que juzgar, pero por encima de la verdad está la misericordia. Es lo que yo aprendí de Nehemías. Nehemías se movió por misericordia. Por misericordia le dijo a Dios, Dios, perdónale nuestros pecados. Él ya había pecado. Perdona los pecados de mis padres, perdona los pecados de mis hermanos, perdona nuestros pecados. Dijo, se metió a misericordia a favor y entonces Dios obró. ¿Te das cuenta que cuando somos tan duros, Dios deja de obrar a favor de nosotros? Cuando empezamos a juzgar a todo mundo y pensamos que todo mundo está mal y no tenemos misericordia, Dios no tiene misericordia, porque sobre el juicio lo que termina es la misericordia. La misericordia está por encima. Dios no va a decir que no hiciste las cosas, Dios va a reconocer lo que hiciste, pero su misericordia está por encima. Wow, vean conmigo. Wow. Yo ya me puedo ir a descansar, ya me siento bien al verlos a todos ustedes de pie, ¿no? Padre, queremos levantarnos delante de ti y de verdad en esta tarde, yo sé que tu presencia está aquí, Señor, porque quieres algo de cada uno de los que nos pusimos de pie. Sé que tú quieres que se grabe bien en nuestra cabeza y en nuestro corazón el que somos un pueblo de misericordia. Somos un pueblo que se compadece de los males ajenos. Somos un pueblo, Señor, que caminamos conforme a tu verdad, a tus principios. Gracias por tener misericordia de nosotros, Señor. Porque además tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana sobre nuestras vidas. Señor, tan solamente queremos pedirte perdón y déjanos ver tu perdón durante toda esta semana, Señor. Déjanos sentir tu presencia, déjanos sentir el gozo de la salvación, déjanos sentir cómo estás con nosotros y cómo nos apapachas y cómo realmente, Señor, aún dentro de todos los errores que cometemos, tú estás siempre ahí.
Jesús, muchas gracias. Jesús, te honramos, te bendecimos. Te doy toda la gloria y toda la honra. Y conmigo, amén.